Muy bien, bueno, esta tarde vamos a estudiar un tema que hemos titulado El Rey de tu vida. Y quiero invitarles a buscar la cita en Deuteronomio, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Va a ser la cita en la que estaremos basando nuestra reflexión. Deuteronomio 3, perdón, 4. Ahí está un error. Deuteronomio capítulo 4, perdón, versículos del 5 al 8. Deuteronomio 4, versículos del 5 al 8. Dice lo siguiente. Dice, mirad, os enseñé las normas y preceptos que el Señor mi Dios me mandó para que los cumpláis en la tierra que entráis a poseer. Guárdalos, cúmplelos, dice aquí Moisés al pueblo, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones. Que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación tan grande es esta. Porque qué otra nación tan grande tiene los dioses tan cerca de sí como está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y dice el versículo 8, y que otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros. Hace aquí una pregunta. Muy bien, pues estas palabras las dice Moisés al pueblo de Israel, eh, dando a entender que, bueno, todas esas leyes de las que bueno, todos hemos escuchado y que a veces equivocadamente, ¿no? Les llamamos las leyes de Moisés, eran leyes que venían directamente de Dios. Y él lo dice aquí, ¿no? Dice, no son inventos míos, dice Moisés, son leyes que el Señor nos ha dado, ¿sí? O sea, él fue el medio que Dios utilizó, Dios las entrega al pueblo y dice, el consejo dice, guárdenlas, ¿sí? Síganlas. Y mientras ellos obedecieran, ellos iban a ser una nación próspera, una nación ejemplar, una nación que todo el mundo iba a admirar, ¿sí? Es lo que nos dice por aquí. Este texto es muy interesante, ¿verdad? Lo que dice. Y esto me pone a pensar en los países en el mundo que nosotros consideramos, que vemos que son países prósperos, ¿sí? Países, como les llamamos, de primer mundo también, con una buena calidad de vida, buenas leyes, que a veces envidiamos, ¿no? Muchos, por ejemplo, muchos países europeos mucho tiene que ver con esto que dice aquí Dios en estos textos. Eh, los países donde más, ¿cómo podemos decir? O donde menos tenemos en cuenta a Dios en nuestras vidas, somos países más, ¿cómo podemos decir? Menos desarrollados que los que ponen a Dios en primer lugar, ¿no? Así de manera general, que lo toman en cuenta para distintas situaciones. Y bueno, hace poco por aquí en nuestro país atravesamos por o pasamos por una elección de presidente, de nuevos gobernantes eh, en los diferentes estados, en, y en el país en general. Eh, y bueno, la mayoría, creo que siempre buscamos elegir al mejor, ¿verdad? En muchos sentidos, ¿no? Consideramos a lo mejor muchas cosas, ¿no? Cada quien puede considerar diferentes cualidades de los candidatos, diferentes eh, propuestas también, o planes que se tengan. Ahí en el mundo hay y ha habido, ¿no? A través de la historia, diferentes formas de gobierno en nuestro mundo. Vamos a ver aquí algunas.
La primera que tenemos, una muy conocida, ¿no? Por todo el mundo, la monarquía. ¿Qué es una monarquía? Bueno, ya no hay muchos países en la actualidad que se rijan por este sistema. Sin embargo, pues todavía algunos pocos, ¿no? La conservan. Es un sistema de gobierno, dice aquí, de tipo personal, es decir, este, una persona, generalmente, o bueno, en el caso de cuando es una pareja, son los que tienen el poder. Es de manera vitalicia, ¿sí? O sea, no caduca como en otras formas de gobierno, donde se tiene un tiempo establecido. Aquí es hasta que la persona muere, hasta que ya no está. Y también se designa, dice aquí, por orden hereditario. Aquí no se elige, simplemente se van sucediendo, ¿no? O sea, dice aquí, se hereda. En algunos casos se han votado, ¿no? A reyes, pero son situaciones muy especiales, o sea, generalmente tiene que ver con la herencia, ¿no? Así se van sucediendo los reyes. Tenemos este tipo de gobierno que es la aristocracia, que yo creo que también hemos escuchado de este sistema, es donde dice aquí gobiernan los mejores, ¿sí? Esto significa la palabra eh, eh, arista, ¿sí? Eh, y dice aquí que, por ejemplo, Platón, él consideraba que los mejores para gobernar, los más aptos, eran los filósofos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, los que tienen el poder son las personas, dice aquí, los mejores, los más capaces, los más eh, preparados, ¿sí? No se toma en cuenta aquí, por ejemplo, como la monarquía, que tenga que ver con la familiaridad, ¿no? Con alguien, este, o su ascendencia. Otro tipo de gobierno, que a lo mejor no lo habíamos escuchado, está medio rara la palabra, la timocracia. Dice aquí, no tiene nada que ver con nadie que se llame Timoteo. ¿Qué es la timocracia? Dice aquí que aquí gobiernan los que tienen honor, ¿sí? Ciertos honores, reconocimiento de la gente. Eso significa la expresión time, de ahí viene esta, esta palabra. Y hay otra por aquí que es la plutocracia. No sé si la habían alguna vez escuchado, tampoco tiene nada que ver con ese personaje de caricaturas. Este, aquí gobiernan, dice, los que tienen la riqueza. ¿Sí? Esto significa la palabra plauto, ¿sí? Son palabras que vienen del latín. Eh, ¿qué otra forma de gobierno conocemos, hemos escuchado? Bueno, a lo mejor estos no estamos muy familiarizados, ¿no? Con estas palabras. Saben que eh, existe otra que a lo mejor no la hemos escuchado seguramente, que no es muy, ¿cómo podríamos decir? Muy aceptada o nada aceptada, la tiranía. Creo que todos la hemos escuchado, ¿no? Aquí dice que el gobernante es un usurpador. Eso significa el término tiranos, ¿sí? Un usurpador, ¿ok? Y otra también que es muy un poco popular, es la dictadura, que concentraría el poder en una sola persona y dice, o un grupo que reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Es decir, afecta pues de manera muy, ¿cómo podemos decir? Muy directa, ¿no? A la población en este sentido. Generalmente se toma por la fuerza el poder, o sea, nadie lo puso ahí a la persona, sino que lo arrebata, ¿no? También el poder, muy parecido al anterior, en ese sentido. Eh, y bueno, a través de la historia, el ser humano ha intentado muchas formas, ¿no? de gobierno, ha inventado, a veces innovado en esta cuestión. Sin embargo,
se ha dado cuenta de que, por ejemplo, en nuestros tiempos, pocos funcionan, ¿no? Al menos estos que estamos viendo, se ha demostrado que no tienen mucha popularidad, ¿no? Entre la gente. Por ejemplo, en el caso de las monarquías, han sido poco a poco erradicadas, ¿no? En el mundo, a veces a través de la violencia, como en la Revolución Francesa, ya se han desatado guerras por acabar con las monarquías. Y bueno, ya no hablar de las tiranías y dictaduras, bueno, se han causado también muchos problemas en el mundo. Sin embargo, hay un tipo de gobierno que la mayoría apoyamos. La mayoría nos identificamos con este pensamiento, con la democracia. También es algo que, este, una palabra con la que estamos con esta estamos más familiarizados, ¿no? La democracia. Son palabras de origen griego, les había dicho que latín son palabras griegas. Esta es una forma de organización social, dice aquí, o de gobierno, en el que se atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad, ¿sí? Dice, la democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales. O sea, como que trabaja en conjunto la gente que tiene poder con la sociedad, ¿sí? Y dice aquí que en este tipo de sociedad se supone que todos son iguales, ¿sí? Lo único que los diferencia, podemos decir, es el puesto en el que están colocados, ¿no? Dice aquí, todos son iguales, nada más las diferencias están en cuanto a el puesto en el que estás en ese momento. Y no va a ser para siempre, como en el caso de una monarquía, ¿no? Que ahí es hasta que muere la persona. Y esta forma de gobierno se ha hecho pues muy popular, muy aceptada en la mayoría de los países, eh, porque pues como que nos hacen sentir que nosotros tenemos algo de poder también, y eso a todos nos gusta, ¿no? El tener voz y voto, como decimos. Opinión, que se escuche mi opinión, lo que yo pienso. Yo creo que a todos nos agrada, ¿no? Eso. Y realmente es algo que a veces peleamos, ¿no? No nada más en cuestiones de gobierno, sino a veces ahí en nuestra familia, en nuestros trabajos, ¿sí? O sea, luchamos porque se nos escuche, por tener cierta injerencia, ¿no? En las decisiones. Sin embargo, este tipo de gobiernos también tiene sus desventajas, tiene ¿cómo podríamos decir? Sus falencias, y algo que es interesante con este sistema es que se originó, ¿saben dónde? ¿Dónde creen que se originó este pensamiento? Se originó en el mismo cielo, ¿sí? Antes de que existiera el pecado, de hecho, esa fue la causa. Dice por aquí en el libro del conflicto de los siglos que Lucifer, ustedes recuerdan quién es Lucifer o quién fue en su momento, dice, no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido. Era un personaje, ustedes recuerdan, muy especial, muy popular, con un puesto, un cargo único, ¿sí? Y muy especial dentro de todos los seres creados por Dios. Pero él no apreció eso que Dios le había otorgado, ese privilegio de estar donde estaba. Es decir, no cualquiera estaba en ese lugar, o sea, de hecho era el único que estaba en esa posición, y no lo valoró. Dice que no sintió gratitud alguna hacia Dios, por todo lo que Dios le había dado y las cualidades de las que gozaba. Era amado, dice aquí, reverenciado por la hueste celestial. Y esto es algo muy interesante, ¿sí? Todo el mundo lo respetaba, todos los seres creados lo respetaban, lo reverenciaban, dice que, o sea, le tenían un respeto como a nadie, ¿sí? Sin embargo, dice aquí, el Hijo Dios era soberano,
¿sí? O el soberano, perdón, reconocido del cielo, o sea, era el que estaba por arriba de él. Y gozaba de la misma, dice aquí, autoridad y poder el Padre, Jesús, ¿sí? Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, en las decisiones que Dios tomaba. Ahí estaba también quien, ahí a su lado, su hijo, Jesús. Dice, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los diseños divinos. O sea, Lucifer tenía muchos privilegios, pero algo que él no tenía era esto, por ejemplo, que no se le tomaba en cuenta para la toma de decisiones. Y esto fue un problema para él, ¿sí? No era un problema en el universo, sino para él, porque él pensaba que él tenía derecho por sus capacidades, por sus cualidades, su inteligencia, a formar parte de ese consejo, ¿sí? Dice aquí, él se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía, por qué había alguien más arriba que él y recibir más honra que él. O sea, no era que él no recibiera honra, porque aquí dice que era un personaje reverenciado, pero él decía que, o sea, ¿por qué iba a haber alguien que recibiera más honra y gloria que él? Y que él no tuviera también acceso a esas decisiones que Dios tomaba para el universo en general, ¿no? ¿Por qué él no lo escuchaban? ¿Por qué no tenía voz en esas reuniones? Si él seguramente también tenía muy buenas ideas, ¿sí o no? Este, y esto es el origen de la democracia. O sea, Satanás dijo, o Lucifer en ese tiempo, dijo, yo también quiero que se me tome en cuenta, ¿por qué nada más ellos? Entonces, fíjense cómo esta forma de gobierno, que es probablemente a lo mejor la más aceptada por el mundo, porque les digo, de alguna manera nos sentimos beneficiados, ¿no? Y que sentimos que tenemos algo de autoridad y de poder también. Eh, esta forma de gobierno tiene un origen oscuro, como estamos viendo. O sea, no es algo, ¿cómo podríamos decir? Tan bueno como aparenta, ¿sí? Porque esto fue el origen de todos los problemas que tenemos, ¿no? En nuestro mundo, en el universo en general, el origen del pecado. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Y ahorita decíamos, ¿no? Cómo a veces nosotros luchamos por eso, ¿no? Porque todo sea democrático, ¿no? Porque se me tome en cuenta, porque me escuchen, por yo también formar parte de las decisiones que se toman en donde estemos, ¿no? A veces hasta en la misma familia, ¿sí? Y estamos viendo aquí de dónde salió ese pensamiento, ¿sí? Y de dónde salen esos pensamientos que a veces tenemos también. O sea, como el hecho de decir, ¿y por qué él toma las decisiones y yo no? ¿Por qué a mí no me escuchan si yo también soy inteligente, tengo ideas, tengo propuestas? Es algo interesante. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel. Quiero invitarles ahí a leer. En el capítulo 8, 1 Samuel 8, vamos a leer los primeros versículos. Vamos a ver que aquí nos cuenta una historia muy interesante en relación a este asunto que estamos mencionando. 1 Samuel, eh, el capítulo 8. Miren lo que dice ahí desde el versículo 1 en adelante. Dice, cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Eh, Probablemente él se sentía pues ya cansado, ¿sí? Ustedes recuerden que él era era un juez eh, en el pueblo de Israel, o sea, era un líder, ¿sí? Y al igual que en la monarquía, ese liderazgo era vitalicio, ¿sí? No duraba 2, 3 años, 6 años, sino hasta que la persona ya no estaba. Samuel dice que envejeció, se sentía cansado y él le cedió cierta autoridad a sus hijos
Dice, el nombre de su primogénito fue Joel y el segundo Abías, y fueron jueces en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, o sea, no fueron tan buenos líderes como él, dice, sino que siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertían el derecho. O sea, no eran buenos líderes, pero aparte, no nada más de que no eran buenos líderes, sino que tenían mala influencia en el pueblo. Dice que eran corruptos, ¿sí? Este, y dice, pervertían el derecho, es decir, pues así como que eran injustos, ¿no? En sus decisiones. Cuando había por ahí, situaciones en el pueblo, se decantaban por a lo mejor el que tenía más dinero, el que pagaba más, ¿sí? Y oprimían pues al que no tenía, ¿no? Entonces, todo esto pues no tenía nada que ver con la forma en que Samuel había dirigido al pueblo. Y obviamente esto empezó a fastidiar al pueblo, ¿sí? La forma en que los hijos de Samuel se conducían. Dice el versículo 4, entonces los ancianos de Israel se reunieron y fueron a ver a Samuel en Ramá. Lo fueron a buscar y le dijeron, dice, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, dice, no han seguido tu ejemplo, son un desastre, el pueblo pues está molesto por la forma en que toman o que llevan a cabo las decisiones, en que juzgan al pueblo. Dice, por lo tanto, como que ya traían ellos una propuesta, una idea, habían platicado por ahí entre ellos, me imagino que pues lo estuvieron por ahí meditando, se reunieron los jefes del pueblo, los ancianos, y le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que nos pongas un rey que nos gobierne como todas las naciones. No fue suficiente para ellos el hecho de tener a alguien, a un líder que, que fuera, ¿cómo podemos decir? eh, Utilizado por Dios en ese sentido. O sea, prácticamente Dios era el que gobernaba el pueblo, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de una forma de gobierno muy diferente a todas las que conocemos, las que ahorita mencionamos, incluso hay más, pues son de las más populares, ¿no? Las que mencionamos. Esta forma de gobierno es muy diferente a todas, algo que se le llama teocracia, que es donde gobierna quién, directamente la divinidad, o sea, Dios, ¿sí? Donde las leyes vienen de parte o directamente de Dios. Obviamente Dios utilizó en aquel tiempo a hombres, ¿sí? Que fueran el medio, ¿no? Que fueran sus representantes, como quien dice, ¿sí? O sea, Dios se comunicaba con ellos, con los jueces, y ellos, al igual que los profetas también, o sea, ellos simplemente le transmitían al pueblo las decisiones que Dios tomaba, lo que debían, lo que no debían hacer, sus leyes, etcétera, como lo que leímos hace rato, ¿no? En Deuteronomio, donde Moisés le dice al pueblo, pues yo les di estas leyes porque Dios me las dijo, ¿no? Ustedes simplemente las recibieron a través de mí, pero venían directamente de Dios. Eh, entonces, esta era la forma en que Dios había gobernado a su pueblo a través de toda la historia, ¿sí? O sea, por ejemplo, Dios usó a Moisés, usó a Josué, y después vinieron los jueces, ¿sí? Samuel era uno de ellos. Sin embargo, el pueblo como que dice aquí ya estaba como cansado de esa forma de gobierno, así como nosotros nos cansamos. En la actualidad, el mundo en general está muy, muy cansado, ¿no? de los gobiernos. este, Porque parece ser que ninguna forma funciona, por más que se quiera innovar y que nos quieren, ¿cómo se dice? Eh, Como emocionar, ¿no? Que bueno, ahora sí que el cambio y que ahora sí vamos a hacer esto y lo otro y vamos a dejar atrás esto y bueno, y nada funciona. Entonces la gente se empieza a cansar.
El pueblo, se estaba cansando también, o se había cansado, en este caso aquí nos da claramente la razón. Parece ser que el pueblo estaba contento con Samuel, ¿sí? Pero ya vimos lo que pasó, él ya estaba como, ya lo que quería era jubilarse, ya se sentía cansado, delega esa responsabilidad a sus hijos fallan en todo sentido y el pueblo se fastidia, ¿sí? Y se empiezan ahí a levantar, van a buscar a Samuel y le dicen, ¿sabes qué? Mejor, o sea, si tú ya de plano no quieres, necesitamos que nos pongas un rey, ¿sí? Ellos empezaron a ver a su alrededor y dijeron, bueno, pues todas las naciones son gobernadas por reyes. Empiezan a razonarlo de esa forma, dice, todos tienen un rey, ¿por qué nosotros tenemos que ser diferentes? ¿Por qué de esta forma? ¿No? ¿Por qué estos sistemas tan raros? Se les empezaron a hacer cosas como que no encajaban dentro del mundo en el que vivían, ¿no? Eh, y entonces dice el versículo el 6, dice, desagradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos gobierne. Y Samuel oró al Señor. Él se molesta, dice aquí, por la forma en la que le hablaron y que bueno, se sintió mal. Obviamente yo creo que a cualquiera nos pasaría si hubiéramos estado en su lugar, que alguien nos diga, ¿sabes qué? Pues ya mejor, o sea, que para empezar se empezaron a quejar de sus hijos. Y luego le dicen, bueno, y si tú no quieres, pues pon a un rey. Y Samuel se ofende. O sea, se sintió que lo habían hecho o que lo querían hacer a un lado, al igual que a su familia. Algo que les digo, o sea, por lógica cualquiera, ¿no? Nos hace sentir mal y nos molestaría. Y Samuel se sintió así. Y dice en el versículo 7, bueno, fue a buscar a Dios, Samuel, dice que Dios le dijo a Samuel lo siguiente. Le dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen. Y dice, ¿sabes qué? Pues, se fue a quejar, ¿no? Samuel, oye, es que quieren ya quitarme de aquí, ya no les sirvo, ya no quieren a mi familia tampoco. Y Dios le dice, contrario a lo que Samuel pudo haber pensado, seguramente Samuel quería recibir otro tipo de respuesta de Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Pues darles un rey, si eso es lo que quieren. Y Samuel, pues, se queda con la boca abierta, ¿no? De la respuesta de Dios. Y Dios le dice lo siguiente, dice, porque no te desecharon a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Samuel estaba súper ofendido, ¿sí? Eh, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Es que no te están rechazando a ti, o sea, tú aquí no tienes nada que ver, ni te agüites, como decimos, no te ofendas por eso, porque el que gobierna sobre el pueblo soy yo, dice Dios, no tú, o sea, tú eres nada más aquí el instrumento, ¿sí? Pero no te están rechazando a ti, ellos me están rechazando directamente a mí, dice Dios, y Dios también obviamente se ofendió, no es de que no le haya importado, pero dice, conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, dice, me han abandonado para servir a otros dioses. Dice Dios, dice, bueno, esto ya no me sorprende, dice, no es nuevo tampoco. Desde que los saqué de Egipto, siempre han estado intentando ser como los demás. No les gusta la forma en que los he conducido. Este, Dice, y ahora pues también dice, ahora, pues tú te sientes afectado porque tú eras el líder del pueblo, pero Dios le dice, no, no te sientas mal, esto es un problema conmigo, porque Dios era el que gobernaba. Y bueno, Dios le dice, ¿sabes qué? Pues búscales un rey. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Más adelante, Dios les advierte también, pero les da la oportunidad de elegir, les dice, ¿saben qué? Bueno, si quieren el rey va a pasar esto y esto y esto. Pero ustedes elijan. Y el pueblo dijo, pues sí queremos el rey. Y bueno, vinieron las consecuencias, ¿no? Que pues hemos leído en algún momento las consecuencias, ¿no? De tener un gobernante humano, ¿sí? Cosas que ellos se hubieran evitado, sí,
si Dios hubiera estado al frente. Pero pues ya estaban cansados también de Dios, desde hecho, desde que los sacó de Egipto, ¿se acuerdan cómo renegaban de Dios y de Moisés? Entonces no era algo nuevo, simplemente pues aquí explotó la bomba, como decimos, por la actitud de los hijos de Samuel. En el libro Patriarcas y Profetas nos comenta por aquí Elena White lo siguiente, dice, Samuel quedó reprendido por haber dejado que le afligiese la conducta del pueblo hacia él como individuo. Es decir, Dios le llamó la atención, le dijo, o sea, no es, no es un problema contigo, ¿sí? Yo aquí soy el rey, soy el gobernante, y a mí es el que me están haciendo a un lado. No había manifestado falta de respeto, no habían manifestado, perdón, falta de respeto para con Samuel, que era el que se sentía ofendido, ¿no? Sino hacia la autoridad de Dios, que había designado a los gobernantes de su pueblo. Decíamos ahorita, o sea, Dios gobernaba, pero obviamente pues tenía que utilizar a personas, ¿sí? Para llevar a cabo pues ciertas tareas, ¿no? En cuanto al liderazgo del pueblo. Dice, y los que desdeñan, dice aquí, esto es importante, miren en el siguiente párrafo, los que desdeñamos, dice, y rechazamos al siervo fiel de Dios, o sea, a los líderes que Dios pone, dice, no solo menosprecian al hombre, sino también al Señor, ¿sí? Que le envió. Dice, menoscaban las palabras de Dios, sus reproches, sus consejos, y rechazan la autoridad de Él. Entonces, cuando Dios escoge a personas, ¿sí? Eh, para liderar, ya sea a su iglesia, ya sea a una familia, a una empresa, a un país, Dios permite, ¿no? Y elige personas y muchas veces nosotros los rechazamos, ¿no? Ahora, aquí hay que tener cuidado porque el hecho de que una persona esté al frente de algo, de alguna tarea importante, no quiere decir que Dios lo puso ahí también, ¿sí? Entonces, aquí esto es algo que ahorita vamos a mencionar, pero cuando Dios pone a alguien, que Dios escogió a alguien para estar en cierto lugar, y cuando nosotros rechazamos, dice la persona, no solo rechazamos a la persona, sino también a Dios, ¿sí? Y vean lo que nos dice por aquí. Dice, en los tiempos de la mayor prosperidad de Israel, o los tiempos en los que les fue mejor al pueblo, fueron aquellos en que reconocieron a Jehová como su rey. ¿Qué les parece? Cuando consideró las leyes y el gobierno por él establecidos como superiores a los de todas las otras naciones. Es decir, cuando pusieron a Dios en primer lugar en sus vidas y que lo consideraban su rey, su gobernante. Fue cuando el país fue próspero, ¿sí? Cuando los enemigos que intentaban de alguna manera hacerles daño no prosperaban ellos, ¿sí? Los derrotaban fácilmente con el poder de Dios. Y esto nos enseña algo, ¿sí? También que nuestra vida, si nosotros queremos, y Dios lo dice claramente, y vamos ahorita a recordarlo aquí en la cita que leímos al principio, si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, necesitamos hacer de Dios nuestro rey, nuestro gobernante. Probablemente esto nunca va a pasar en nuestro país, ¿sí? Como era en los tiempos bíblicos, ¿no? En Israel, que Dios fuera el gobernante. Pues eso no va a pasar. Eso es lo más seguro, ¿no? Pero de manera personal podemos hacerlo. Lo podemos hacer en nuestras iglesias, en nuestra familia, que Él sea quien gobierne. Incluso hasta en nuestros lugares de trabajo también podemos hacerlo nuestro rey, nuestro jefe. Eh, y decíamos ahorita que en eso radica muchas veces la diferencia que hay, así a veces abismal, entre naciones, ¿sí? O sea, naciones que de alguna manera toman en cuenta a Dios, ¿sí? Este,
en cuanto a sus leyes, a los principios eh, que pregonan. ¿Sí? Obviamente Dios promete prosperidad a ese tipo de naciones y pues pasa lo contrario cuando hacemos un lado a Dios. Y bueno, ahorita también ya en el mundo está predominando lo contrario, ¿sí? O sea, nos estamos yendo para abajo en muchos sentidos, ¿verdad? Pero esto es lo que pasó en Israel, o sea, fue cuando hubo más prosperidad, cuando el país floreció, cuando consideraron a Dios, dice aquí, lo tomaron en cuenta como un rey, como su gobernante. Vamos a leer lo que nos dice Deuteronomio 4, el 5 al 8 es la cita que habíamos leído al principio. Vamos a darle lectura nuevamente y recordar lo que nos dice por ahí. Eh, Dice Deuteronomio, capítulo 4 y los versículos del 5 al 8. Dice lo siguiente. Dice, mirad, dice, os enseñé las normas y preceptos que el Señor me mandó. Dice, aquí cuando se está hablando Moisés, dice, yo les transmití las leyes, los preceptos que Dios me dijo que les diera. Entonces, decíamos, y la otra vez también lo mencionamos, ¿no? Que la ley, equivocadamente llamada de Moisés, es la ley de quién? De Dios, ¿sí? O sea, no fue un invento de Moisés. Dice, todo para que, dice, los cumplan en la tierra a la que van a entrar. Guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O sea, si quieren ser personas o demostrar sabiduría e inteligencia, dice, guárdenlos, obedezcan estas leyes ante las naciones. Dice, porque al oír todas estas leyes, cuando la gente sepa de cómo es tu país, dice aquí, se van a maravillar, dice, y van a decir, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Y esto es obvio, ahorita volvemos a lo que mencionamos, como a veces nosotros admiramos a algunos países, ¿no? Y naciones por su forma de conducirse, por su prosperidad, por la economía que tienen. Y a poco no decimos eso, ay, qué padre, ¿no? Ese país, qué bien, qué buen sistema de educación tienen, las cosas buenas, ¿no? Y generalmente son países que si nos ponemos por ahí a analizarlo, son países que de alguna u otra manera toman en cuenta a Dios y a sus consejos y los principios que Él nos ha compartido a través de su palabra. Así que no es algo en vano, ¿no? El tomarlo en cuenta como nuestro rey, nuestro gobernante, como nuestro guía. Y obviamente va a pasar lo contrario si lo despreciamos, ¿no? Dice aquí otra expresión, el versículo 7 dice, porque ¿qué otra nación tiene, dice, a su Dios tan cerca de sí como está, perdón, nuestro Dios en todo, dice, cuanto le pedimos? Es decir, que la gente iba a ver, las otras naciones iban a ver que Dios estaba con este pueblo, ¿sí? Y que las otras naciones, aunque tenían también sus dioses, iban a darse cuenta de que esos dioses no estaban tan cercanos a ellos como Jehová con su pueblo. Entonces Dios quería que fueran un testimonio, ¿no? Para todas las naciones vecinas, para todo el mundo, y y aparte que pudieran ver lo perfecta que era su ley. Eh, entonces, este fue el tiempo en que ellos, cuando ellos obedecieron la ley de Dios, cuando ellos lo consideraron como su rey, fueron los mejores años, los mejores tiempos del pueblo de Israel. Sin embargo, bueno, vamos a ver lo que nos dice estos textos. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos a un lado a Dios? Que decíamos ahorita ya en muchas partes del mundo lo estamos haciendo, ¿no? A un lado, incluso en la cuestión ya política, o sea, en las leyes las estamos cambiando y poniendo otras.
que están violando los principios divinos, así directamente, ¿no? Eh, Esto sucedió también en el cielo, ahorita que hablábamos de Lucifer. ¿Qué pasó? Vamos a ver ahí en Isaías 14:27. ¿Qué pasa cuando nos cansamos de Dios? Cuando nos cansamos de su ley, cuando nos cansamos de lo que Él dice, cuando nos cansamos de considerarlo como nuestro rey. ¿Qué le pasó a Israel? Bueno, vimos que entró en una decadencia, ¿no? A partir de ese momento. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en el cielo cuando este personaje dijo, bueno, pues debería de haber alguien mejor, ¿no? que Dios para gobernar? Dice Isaías 14, eh, ¿qué pasa? Bueno, dice por ahí, déjenme les digo, desde antes del 27, déjenme les digo, dice el versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Dice, hijo del alba, que fuiste echado por tierra porque abatías a las naciones, las confundía. Porque, ¿qué era lo que él decía? Dice, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de la reunión y al lado del norte me sentaré y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, él creyó, ¿sí?, que la forma en la que Dios gobernaba no era muy buena, que él tenía mejores métodos, que él podía ser un mejor gobernante. Y eh, le transmitió esta idea a muchos seres allá en el cielo de que las cosas podían ser mejor si Dios no estaba al poder, en el gobierno, en el control de todo. Pero dice el versículo 27 que Dios es ah, el que tiene toda la sabiduría y el poder. Dice en el versículo 27, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso, dice, lo ha determinado. Es decir, cuando Él dice algo, dice, ¿quién se lo va a impedir? Y cuando su mano se haya extendida, dice, ¿quién la hará volver? O sea, no hay nadie más poderoso que Dios, más sabio que Él. O sea, no hay nadie que, bueno, podemos intentarlo, ¿no?, como lo hizo Lucifer, pero no hay nadie que le pueda contradecir algo a Dios. Que le diga, oye, ¿por qué? Oye, qué loco esa idea, esto que estás haciendo. Nosotros lo hacemos a veces, ¿no? Sobre todo cuando llegan cosas a nuestra vida que no nos agradan, le reclamamos a Dios, ¿no? Como diciéndole, oye, pero ¿qué te pasa, no? ¿Por qué permites esto? Como diciendo, la regaste, cometes errores. Entonces, de alguna u otra manera, esas ideas también nos afectan a nosotros, las ideas de Satanás, pero debemos entender que Él es el que está al control de todo, que Él es el todopoderoso, el, eh, se me fue la palabra, el que lo sabe todo, ¿sí? El que no se equivoca. Sin embargo, bueno, les decía ahorita, las ideas del enemigo a veces también entran a nuestra mente y es cuando a veces empezamos a cuestionar a Dios, ¿no? En ese sentido. En Daniel 4:35 vamos a ver lo que nos dice el capítulo 4 de Daniel. Eh, y versículo 35. Dice lo siguiente. Versículo 35 dice palabras del rey de Babilonia, dice, ante todos los habitantes de la tierra, dice, son considerados, ante él, perdón, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El ejército del cielo y los habitantes de la tierra, en el ejército, perdón, del cielo y los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay, dice, no existe nadie que detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Como a veces le decimos nosotros, ¿no? O sea, no debería de existir nadie que le contradiga algo a Dios. Y miren, aquí este es un testimonio grande, este texto que acabamos de leer,
porque son palabras de un rey pagano, palabras de un rey que, él quiso ponerse también como en el lugar de Dios, de alguna manera. Él sentía que era el todopoderoso, ¿no? Aquí en la tierra, y Dios le hizo ver que la cosa no es así, ¿sí? Que hay alguien por arriba de todo hombre. Y él lo entendió y dijo, ¿cómo es posible, no? Que a veces nos atrevamos a que, como a decirle a Dios cómo hacer las cosas. Pero bueno, esto es lo que sucede, este, cuando nosotros queremos tomar el control, ¿no? O que se lo queremos dar a otra persona y hacer a un lado a Dios de alguna u otra manera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahorita leíamos por aquí un parrafito y aquí nos sigue diciendo que dice, el orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo entendió. Y aquí él por eso menciona estas palabras. Cuando tenemos orgullo, dice, y sabiduría, que creemos que somos más sabios que otros, dice, es un peligro. ¿Sí? Dice, lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resultará al fin en una maldición más que en una bendición. Y bueno, por eso también muchas naciones están en la situación en la que están, porque sus gobiernos, la gente, ¿no? Los líderes, dice aquí, hacen lo contrario a la voluntad de Dios y es lo que estamos viendo ahorita en muchos lugares, ¿no? Donde Dios ha establecido principios y que mientras los hemos obedecido, pues de alguna manera Dios nos bendice, ¿sí o no? Pero en estos últimos tiempos hemos visto cómo nuestros líderes, nuestros gobiernos dicen, ¿sabes qué? Pues eso que Dios decía, lo que dicen que Dios dice, a la basura. Ahora la cosa va a ser así. Y dice aquí el resultado, dice, el fin va a haber, todo va a terminar en una maldición, cuando creemos que todo va a ser mejor. Y eso es lo que se nos promete, ¿no? Ahorita en nuestro mundo todo es de que ahorita vamos a vivir en un mundo más armonioso, más inclusivo, más no sé qué. Y estamos viendo que eso se quiere lograr a costa de violar la ley o las leyes de Dios, de hacer un lado a Dios como gobernante, ¿no? Y sigue diciendo por aquí, miren, dice, cuando los hombres deciden seguir su propio sendero, sin buscar el consejo de Dios, lo que es lo que yo digo, dice, o en oposición a su voluntad revelada, como conocemos aquí en su palabra, ¿no? Muchas leyes y principios. Dice aquí, normalmente Dios, fíjense lo que hace, cómo actúa Dios. Dice, normalmente Dios les otorga lo que desean, así como al pueblo de Israel, cuando dijeron, queremos un rey. Y Dios dijo, ok, pues ahí está su rey. Eh, Dice, para que por medio de esa amarga experiencia, o sea, de las consecuencias, dice, sean llevados a darse cuenta de su insensatez y se arrepientan de su pecado. Y saben que es curioso que también, o sea, en el mundo, mucha gente, a través de todo lo que vemos, las locuras, ¿no? Que están haciendo muchos gobernantes, mucha gente también se está dando cuenta de cuán mal estamos, ¿no? Y están volteando a ver a Dios, curiosamente, lo que nos dice aquí. Este, o sea, Dios permite a veces eso, dice, ah, bueno, quieren eso, quieren la cosa así, bueno, ahí está. Y entonces dice, Dios lo permite para que despertemos, ¿no? Y nos demos cuenta de nuestra insensatez. Y es lo que les digo que en algunos lugares pues sucede, ¿no? Y está sucediendo y mucha gente se está dando cuenta de que nunca debimos haber violado esas leyes, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Jueces, capítulo 8. Aquí tenemos vamos a cambiárselo. Jueces, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Jueces 8 del 1 al 6. Vamos a ir terminando. En el Antiguo Testamento, Jueces, capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 6.
Miren lo que nos dice por ahí. Eh, les digo, creo que es capítulo 9. De hecho, me equivoqué. Jueces 9. Vamos a leer y leemos del 7 en adelante. ¿Sí? Dice en los versículos, déjame digo, sí, del 7, más bien del 8 en adelante. Vamos a leerlo, ¿sí? Jueces 9, perdón, del 8 en adelante. Dice lo siguiente: una vez los árboles fueron a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, tengo que dejar mi aceite con el cual, dice, se honra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven y reina tú sobre nosotros. Entonces, y la higuera respondió, tengo que dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y entonces dijeron a la vid, entonces ven tú y reina sobre nosotros. ¿Y qué respondió la vid? Dice, tengo que dejar mi mosto, dice, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y la zarza respondió a los árboles. Dice, perdón, dice el 14. Y entonces los árboles hablaron a la zarza, ven tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió, sí, en verdad, dice, me elegís, perdón, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y cobijaos bajo mi sombra. Y si no, fuego salga de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y dice el versículo 16, aquí está, porque podemos decir, bueno, ¿y esto qué significa? Dice el 16, ahora, dice este personaje que está hablando, que se llamaba Jotam, ¿sí? Él empieza a hablar inspirado por Dios por ahí ante el pueblo y les dice en el versículo 16, ahora ustedes sabéis, dice, habéis obrado, dice, con rectitud al elegir por rey a Abimelech, os habéis portado con justicia con Jerobal y su casa y le habéis pagado según su mérito. Bueno, para así ponernos en contexto, resulta que el pueblo de Israel quiere que Gedeón sea su rey. También le llamaban Jerobal, ¿sí? Y le dijeron, queremos que tú gobiernes. Y Gedeón dijo, ¿saben que yo no quiero gobernar sobre el pueblo de Israel? Nosotros debemos ser gobernados por Dios, les dijo Gedeón. Dios tiene que ser nuestro rey, o sea, no yo ni mis hijos tampoco. Y Abimelech era uno de los hijos de Gedeón. Y a él como que no le gustó eso, ¿verdad? Que dijo su papá, como que no. No, dijo, si usted no quiere, mi papá no quiere, yo sí, yo sí quiero gobernar. Y él empezó como que a hacer ahí campaña en el pueblo para, pues para que la gente se fijara en él. Y entonces este personaje, en nombre Jotam, eh, cuenta esta historia acerca de estos árboles, donde se le pide ahí a árboles, bueno, ustedes ahí los ven por ahí, una higuera, dice, a un olivo, o sea, árboles grandes, que reinen, dice, sobre los árboles. Ellos no quieren dejar lo que saben hacer por ir a gobernar un pueblo. Este, la vid tampoco, dice ahí. Pero la zarza, o sea, un arbusto, en cuanto, como que dicen, pues a quién más le decimos, bueno, está la zarza, vamos a ver qué opinan, ¿no? Y la zarza dice, sí, claro que sí. Si quieren, dice, aquí estoy yo. Y bueno, la zarza, pues obviamente, si nosotros tuviésemos que escoger al rey de los árboles, estoy seguro que ni siquiera lo tomaríamos en cuenta, ¿no? Una zarza. Pensaríamos en árboles muy, muy grandes, ¿no? Majestuosos, como aquí nos menciona la higuera,
al olivo, no sé, pensaríamos en un álamo, un pino, no sé. O sea, árboles que, este, por su tamaño, diríamos, este es el rey de los árboles. Sin embargo, este arbusto, una zarza, dice yo mero. Y esto tiene una gran lección para nosotros, ¿no? Al igual que Lucifer, se ofrece, ¿no? Dice, yo voy a gobernar aquí, yo puedo gobernar, dijo Lucifer. Y hay una regla, ¿no? Muy que a lo mejor ustedes han escuchado que normalmente, o no, pues es algo, no normalmente, sino algo que es real, ¿no? O sea, entre más nosotros nos promovemos, o la persona que más se promueve y se ofrece para ser líder, el jefe, el presidente, es el menos apto, el menos adecuado para esos cargos, ¿no? Para esos puestos. Eh, y ustedes lo han visto seguramente a través de la historia, esto ha sucedido. En la Biblia lo vemos también. Los más grandes líderes que ha habido en la historia, no fueron lo que fueron porque lo buscaron, porque dijeron, yo quiero ser jefe, yo quiero ser presidente, yo quiero ser el líder del pueblo de Israel, por ejemplo, en el caso de las historias bíblicas. Eh, Llegaron ahí por circunstancias, ¿sí? Porque Dios los puso ahí prácticamente, no porque ellos quisieran, porque Dios casi los obligó a muchos de ellos a estar ahí al frente, pero ninguno de ellos quería, ninguno de ellos dijo, sí, yo, fácil, ¿no? Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Josué, de Salomón, de Elías, eh, prácticamente todos los grandes líderes, y en la historia ha pasado lo mismo. Ellos no querían ser lo que fueran, no querían ser jefes, no querían ser gobernantes, no querían ser un líder. Y sin embargo, fíjense que la calidad de líderes que fueron. Y por otro lado tenemos a los que rápido levantan la mano, ¿no? Y vemos los resultados, ¿no? Lo que sucede. Entonces, bueno, decíamos ahorita, bueno, sí, pero ¿cómo podemos decir que Dios sea nuestro gobernante? Necesitamos a seres humanos también. Por ejemplo, necesito un jefe en la empresa, necesito un jefe en la familia, necesito un presidente en mi país. Es cierto eso. Sí, o sea, y ahorita lo vimos, ¿no? O sea, Dios ponía personas, utilizaba personas. Sin embargo, miren lo que nos dice por aquí este pensamiento. Dice, sin apuntar a los intereses de Dios, no es posible ser un líder cristiano, dice, eficaz. Ni aunque no sea cristiano, ¿sí? A los ojos del cielo, dice, no, no, no somos, no servimos para nada. Si nuestros intereses van en contra de quién, de Dios. Si yo como jefe de una empresa, o jefe de departamento, o jefe de familia, o jefe de iglesia, o anciano de iglesia, o presidente, o lo que sea, todos de alguna u otra manera tenemos algo de autoridad en algún lado, ¿sí o no? Pero dice aquí que cuando mis intereses van en contra de quién, de Dios, ese liderazgo que yo tengo no sirve para nada. Y entonces esto también debe les digo, este es en el caso de nosotros, ¿no? Les digo, porque aunque tú no seas a lo mejor presidente, no seas gobernante, tienes autoridad, tienes influencia en otros. A veces ahí en nuestra familia, ¿sí? Soy el jefe de mi familia, soy soy un maestro, no sé, tenemos influencia sobre otros. Entonces siempre debemos de buscar los intereses de Dios. O sea, que Dios sea nuestro gobernante en nuestra vida, en nuestro corazón, para empezar. Y debemos de tener también mucho cuidado cuando elegimos a alguien para que nos gobierne. Aquí Dios está llamándole la atención al pueblo, porque le dice, oye, cometieron un grave error al poner a Abimelech como su jefe. Lo pusieron ahí porque, pues, porque dijeron, pues fue el único que se animó, pues hay que lo pongan, ¿no? Que gobierne. Y muchas veces cometemos estos errores, ¿no? En muchos ámbitos de nuestra vida. Este,
para, para tomar decisiones. A veces en la familia, ¿quién es el que manda? El niño, ¿sí o no? Cuando es el menos apto. Pero decimos, es que si no, pues se va a enojar el niño. Bueno, ahí es otra persona la que debe tomar las decisiones de la familia, no el niño. A veces elegimos a alguien, por ejemplo, ahí en nuestro trabajo, ¿no? Como jefe de tal departamento, pues porque es popular, porque pues habla muy bien y tiene esta característica, etcétera. Pero nunca nos ponemos a pensar si esa persona este, tiene los pensamientos de quién, de Dios, los intereses de Dios. Y así no podemos decir en cualquier lado, ¿no? En la escuela, en el trabajo, en los países. Ahí andamos agarrados del chumbo con la política y nunca nos ponemos a pensar si esa persona que tanto defiende y que por la que quiero votar tiene sus intereses en Dios. Y esto también pasa hasta en las iglesias, ¿sí? Porque en las iglesias también hay autoridades. Y a veces ponemos ahí, pues, porque es mi amigo, porque tiene ganas, porque pues hace mucho que no le damos participación, porque esto, menos porque sea una persona capaz y que esté en armonía en lo más que se pueda, ¿no? Con los intereses de Dios. Entonces, primeramente, obviamente, nosotros tenemos que poner nuestra vida, ¿no? En armonía con Dios, dejar que Él sea nuestro rey, nuestro gobernante. Si nadie más quiere hacer eso, hay que hacerlo nosotros, ¿no? Si en mi iglesia no quieren, pues que no lo hagan, pero tú hazlo. Si en tu familia nadie quiere, tú hazlo, ¿sí? Pero tratar de que Dios sea nuestro rey, nuestro gobernante. Y si esto funciona en mi iglesia, en mi familia, en mi escuela, pues nuestro mundo sería un lugar mejor, obviamente. ¿Verdad? Entonces es algo que debemos de considerar siempre, y que yo creo que cada día debemos de pedirle a Dios que se convierta, ¿no? En nuestro gobernante, que Él dirija nuestros asuntos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, y veremos cambios en nuestra vida, así como el pueblo de Israel se vio beneficiado mientras le permitió a Dios que fuera su rey, su gobernante, y que luego se vieron las consecuencias, ¿no? De hacerlo a un lado. Pues eso a veces también nos pasa, o seguramente nos pasa, ¿no? Cuando le hacemos a un lado. Así que eh, ojalá que recordemos estos textos que mencionamos por aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 4, donde dice Dios, si haces esto, te convertirás en alguien de influencia, ¿no? En el mundo, y las cosas te van a empezar a salir bien, ¿no? En tu vida. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.